Bien, bienvenidos nuevamente a esta clase de organización industrial con Daniel Toro de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Empecemos por recordar que en el capítulo anterior empezamos a analizar el caso de monopolio. Estuvimos viendo algunos elementos que generan monopolios. Conocimos 5 fuentes básicas de monopolio. Entre ellos estaban el control exclusivo de factores, las economías de escala, las patentes, las licencias o concesiones y las economías de red. Adicionalmente, analizamos la condición de maximización del monopolista y la comparamos con el caso de competencia perfecta. Lo que analizábamos era que al comparar las cantidades ofrecidas del monopolista son menores que las de la competencia perfecta, mientras que el precio es más alto que en competencia perfecta. Entonces, el día de hoy avanzaremos en algunos modelos de monopolio, pero antes empezaremos por analizar el costo social del monopolio y cuál es el efecto en términos de bienestar. Entonces, para la clase de hoy, básicamente nos dedicaremos a analizar este primer punto, costo social del monopolio, y en una próxima oportunidad ya analizaremos estos 4 modelos básicos de monopolio: monopolio y calidad, monopolio y bienes durables, monopolio y discriminación de precios y monopolio multiplanta. Perfecto, para analizar entonces el costo social del monopolio vamos a hacer uso de algunas herramientas que vimos en una clase anterior, asociadas a las áreas comprendidas entre la curva de demanda y la curva de oferta. En ese momento establecimos que las curvas de demanda y de oferta en competencia perfecta generaron un equilibrio que maximizaba el bienestar social. Bien, vamos a asumir una función de costos crecientes, pero antes analicemos una función de demanda dependiente negativa de la forma A más BQ. Esta función de demanda, como vimos en una clase anterior, genera una función de ingreso marginal que tiene el doble dependiente de la función de demanda. O sea, es una función de ingreso marginal como esta. Cuando incluimos costos crecientes, una función de costos, por ejemplo, como este estilo, costos de corto plazo, donde hay una parte de costos fijos y una parte de costos variables que crecen de manera cuadrática, el costo marginal asociado a esta función de costos será entonces la derivada de los costos con respecto a las cantidades, o sea, 2CQ, de donde sale la función de oferta. Nuevamente sabemos entonces que la interacción entre la oferta y la demanda genera el punto de equilibrio en competencia perfecta. Bien, ¿qué sucede entonces en monopolio? Como lo vimos anteriormente, el monopolista fija la condición en la cual ingreso marginal igual a costo marginal. Esa condición se cumple precisamente en este punto, donde el ingreso marginal corta el costo marginal. Este punto de equilibrio o este punto de maximización del beneficio del monopolista define cuáles son las cantidades del monopolista, que son, como lo podemos ver, inferiores a las cantidades de competencia perfecta. Sin embargo, el precio que cobra el monopolista no es el que se genera en esta intersección, es el precio que se refleja en la función de demanda para ese nivel de producción. Por lo tanto, lo que observamos al final es que el precio de monopolista es más alto que el precio de competencia perfecta. Bien, ahora analicemos qué sucede con las áreas bajo la curva. Habíamos definido inicialmente que
en competencia perfecta, toda esta área se denominaba bienestar social, que era la sumatoria del excedente del consumidor, que es este triángulo que estoy señalando aquí, y el excedente del productor, que sería este triángulo de acá abajo. Por lo tanto, como en el caso de monopolio no se venden todas las cantidades equivalentes a la competencia perfecta, sino que se venden menos unidades, pues el mercado básicamente funciona hasta allí. Todo lo que está a la derecha de este mercado, pues básicamente se pierde y no tenemos forma de recuperarlo. Es simplemente una pérdida de eficiencia. Esa pérdida de eficiencia, aquí señalada por el triángulo negro que está aquí, se conoce como la pérdida irrecuperable de eficiencia. Bien, esta pérdida irrecuperable de eficiencia simplemente es dinero que no va al bolsillo de nadie, que son ahorros que no se generan por los consumidores que finalmente no pudieron consumir ese producto, y tampoco se generó un excedente para los productores que no vendieron esos productos a esos precios. Bien, además de generarse esta pérdida irrecuperable de eficiencia, vemos que el excedente del consumidor con respecto al excedente de competencia perfecta que estoy señalando aquí, el excedente del consumidor se redujo en gran medida, se redujo en un área equivalente a este que estoy señalando con el láser y quedó reducida a solo el área demarcada con color azul. En el caso del excedente del productor, pues entonces esta nueva área subrayada con color rojo. Por lo tanto, podemos ver que si bien el productor pierde algo de sus excedentes, lo que gana, el área definida por lo que gana, es mucho mayor. El productor básicamente pierde un área equivalente a este triángulo, pero gana un área equivalente a este rectángulo. Por lo tanto, es para el productor al menos un buen negocio. Bien, en términos generales, esto es básicamente lo asociado a costo social del monopolio. En la próxima grabación empezaremos a revisar cada uno de estos modelos de monopolio y calidad. Empezaremos por analizar este modelo bastante sencillo, para posteriormente pasar al modelo de bienes durables, discriminación de precios y monopolista multiplanta. Recuerden seguir la página de Facebook de la FEN UTV para que estén enterados de todas las actividades de la facultad.